o no sé por qué razón está arriba de una camioneta en el lugar donde está trunca la carretera. El presidente de la República. Pero yo sí te lo voy a decir, la verdad, Guadalupe y Pablo, y a quienes nos están escuchando. ¿Podemos pasar un videíto rápidamente que está cómo está sí, claro. parado en la carretera? Sí, claro. ¿Cuántos kilómetros está? En el kilómetro 360, que Estamos en el 350. Dígame. Son kilómetros, ¿no? Sí. Yo diría que Sí. ayudar. Pues el sentido hacia México es donde vamos a empezar a liberar. Sí, el sentido hacia Acapulco está totalmente cerrado. Por el sentido de Acapulco hacia México. Ahí vamos a empezar a liberar. Bueno, así parece estar. Mira, Pablo Guadalupe, esa imagen que acabamos de ver refleja justamente que el presidente en todos los elementos que tenemos, en lugar de que los protagonistas, la atención vaya a quienes están en este momento necesitando de esa ayuda que corresponde como parte de la política pública de este gobierno, se centra en la imagen del presidente. Es patético ver a un presidente de la República franqueado de su secretaria de Seguridad Pública y de su secretaria de la Defensa Nacional, en donde están prácticamente inactivos. Tenemos en este momento algo imposible de obviar, de no comentar y mandar nuestra solidaridad, aunque todavía no nos vean ni nos escuchen en Acapulco y en el estado de Guerrero, porque están incomunicados, pero esta enorme tragedia de un desastre natural transformado en tragedia humana de mucha gente, especialmente de la gente pobre de los cerros de Acapulco, que han sido víctimas de un huracán devastador, y no queremos dejar de mandar nuestra solidaridad y también algunos puntos de extrañeza por la lentitud con que fluye la información. Es un huracán, no es Nagasaki. Adriana. Sí, yo, por supuesto, un abrazo a los amigos de Guerrero. Y fíjate, Guerrero fue uno de los estados que, de acuerdo a las cifras del Coneval, en términos de la pobreza que tanto presumen que se ha disminuido, Guerrero es uno de los estados que se mantuvo prácticamente en las mismas cifras, de tal manera que quienes están sufriendo en este momento los estragos de este huracán, pues son justamente las personas más pobres que están a la orilla de los ríos. Pero bueno, tú revisas imágenes que han salido ya en redes sociales, de las cuales algunos han subido, y bueno, hay un desastre terrible. Y lo lamentable, Pablo, es que la política de prevención del gobierno de la República está prácticamente nulificada. A mí me extraña muchísimo, y seguramente a muchos también, de que hoy por la mañana, por ejemplo, el presidente no tuvo la menor idea de decir: pues no traemos información, no sabemos cuáles son los daños, esperemos que no haya pérdida de vidas humanas, pero que el presidente lo diga. No está obligado, llamémosle, a tener toda la información, pero él sí debería tener los instrumentos y elementos a la mano para poder proporcionar un poco más de información, sobre todo porque a ellos les toca la política de prevención, dónde está la habilitación de los albergues, cómo está actuando las policías locales, solo protección civil local y protección civil nacional. Y bueno, lo que viene después, que es la reconstrucción, en donde uno de los fideicomisos desaparecido en el 2020 fue completamente eliminado de este gobierno federal, una gran cantidad de dinero que tendría que ser para ayudar a quienes están sufriendo las pérdidas de sus viviendas, de sus bienes, de sus casas, y que están evidentemente a la espera de saber qué va a hacer el gobierno. Y a mí me preocupa mucho que si no hay cuantificación de esos daños, no tendríamos claridad de cómo va a llegar la ayuda a las personas en Guerrero, a nuestros amigos de Guerrero, que por cierto, otro de los huracanes que los azota es el huracán de la violencia, ¿no? Pues mira, sí, igual que ustedes, solidarizarnos con todo el pueblo de Guerrero, particularmente, al parecer, las circunstancias más graves en Acapulco, pero no es exclusivamente en Acapulco. Este cambio climático que estamos viviendo hizo que una tormenta tropical que parecía un contratiempo no tan delicado, en cosa de horas se convirtiera en un huracán categoría 5. Y nunca había tenido un golpe de este tamaño el estado de Guerrero. Ojalá no haya pérdida de vidas humanas, no lo sabemos porque hay incomunicación,
Ojalá pronto se puedan restablecer las comunicaciones, la luz, los hospitales. ¿Cómo están nuestros hospitales en esa parte? No lo sabemos. Hay un retraso en la prevención de parte del gobierno, no se avisó, por desgracia, con tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no se avisó? Siempre un huracán se avisa. Puede que haya sido algo atípico que se formó a unos pocos kilómetros de la costa. No tengo elementos para decir ni para juzgar. La verdad, Pablo, es que todas las instituciones se han venido deteriorando. Sí. Sí. Esa es una desgracia. Y entonces nuestras instituciones que prevenían estos desastres, que tomaban medidas de prevención civil, pues al parecer no estuvieron atentas a la altura del problema que se vive. Pero mira, hoy está esta desgracia. Ojalá los mexicanos, que somos muy solidarios, acudamos pues al rescate de nuestros hermanos. Como en muchas ocasiones sucede ante la ineptitud del gobierno, es la sociedad civil la que sale a darle la mano. Vayamos a los albergues y demos lo más indispensable, alimentación, agua, hagámoslo llegar por la Cruz Roja, por los bomberos, como sea necesario, tratemos de ayudar y que esto sirva para discutir cómo debemos de conservar las instituciones, los fondos, el Fonden, como bien dice Adriana, que es una desgracia, que de 300,000 millones de pesos que existían, ahora nos digan que les quedan algo así como 17,000 millones de pesos. Es algo de lo que dijo hoy el subsecretario de Hacienda, que tomemos esas medidas. Yo creo que la imagen que caracteriza la ineptitud del gobierno en el trato de este tema es que el presidente está varado en este momento en la carretera de la autopista del Sol. No puede ni darle para adelante ni darle para atrás, porque nadie le explicó o no sé por qué razón está arriba de una camioneta en el lugar donde está trunca la carretera. El presidente de la República. Pero yo sí te lo voy a decir, la verdad, Guadalupe y Pablo, y a quienes nos están escuchando. ¿Podemos pasar un videíto rápidamente que está cómo está Sí, claro. parado en la carretera? Sí, claro. Trae maquinaria que recorre toda esta para abrir. Pero que puede ir a explorar. ¿Cuántos kilómetros está? En el kilómetro 360, ¿qué kilómetros? Vamos con el 310. Dígame. Son kilómetros, ¿no? Sí. Yo diría que Sí. va a ayudar. Pues del sentido hacia México es donde vamos a empezar a liberar. Sí, el sentido hacia Acapulco está totalmente cerrado. Por eso el sentido de Acapulco hacia México. Ahí vamos a empezar a liberar. Bueno, así parece estar. Mira, Pablo y Guadalupe, esa imagen que acabamos de ver refleja justamente que el presidente en todos los elementos que tenemos, en lugar de que los protagonistas, la atención vaya a quienes están en este momento necesitando de esa ayuda que corresponde como parte de la política pública de este gobierno, se centra en la imagen del presidente. Es patético ver a un presidente de la República franqueado de su secretaria de Seguridad Pública y de su secretaria de Defensa Nacional, en donde están prácticamente inactivos, cuando deberían haber tenido habilitados algunos otros instrumentos que el ejército sí tiene acceso, porque son los responsables del plan de DN3, que no es nuevo, que ya lleva muchísimos años en ese sentido, que tendríamos que tener claridad de los anuncios que se debieron haber hecho para en dónde estaban los albergues, cuáles eran los que se iban a habilitar. Es increíble ver cómo en lugar de habilitar albergues fuera de las zonas de riesgo, se dejó que estuviera la gente en algunos hoteles que terminaron prácticamente destruidos. Entonces, esta imagen es nuevamente voltear hacia el centro de la discusión a la figura del presidente. Y eso es muy grave porque describe de cuerpo completo un gobierno cuyo protagonista único es el presidente de la República, en un afán básicamente, como reza un dicho, de si es la boda quiere ser el novio, y si es el bautizo quiere ser el niño, y si es la fiesta de 3 años quiere ser el festejado. Siempre es lo mismo, y eso se le llama narcisismo, y ese narcisismo terrible nos tiene con la desgracia de no ver cómo hay
invisibles otras personas que están en este momento sufriendo desgracias, preocupadísimos por la pérdida de sus bienes materiales, incluso, reitero, no sabemos si de vidas humanas valdría la pena esperar, pero la verdad es que el peor huracán que le pudo suceder a este país, y de verdad sin el afán de hacer nada de esto política o partidista, pues es el presidente. El presidente es quien está ejemplificando justamente este desastre de la falta de empatía ante el dolor humano. Y a mí me llama la atención esto de la falta de información. La información la tienen Claro. y no la quieren dar. Tal vez no la tengan completa, porque hasta en los desastres más grandes siempre hay un instrumento Claro. que sirve, que se llaman los radioaficionados. El radioaficionado te conecta cuando prácticamente se cayó la Ciudad de México en los terremotos. Los teléfonos de satelitales. Claro, claro. Estaba los radioaficionados. Claro. Y si eso no lo tiene el ejército y los radioaficionados privados, sí se sabe. Nos gustaría tener información. Sí. Hace años, en la época del presidente Zedillo, hubo un huracán muy grande, no me acuerdo, creo que sí, no sé si Mitch, el nombre del huracán, que golpeó en Acapulco. Y cuando estaba ahí, estaba Zedillo y pidió la palabra en una asamblea el señor Félix Salgado Macedonio. Y comenzó a hacer proselitismo político y que en el partido repartimos la despensa, y Zedillo lo paró de una manera muy fuerte. A ver, ojalá que se acuerden de eso ahora. Ellos cómo hicieron proselitismo en la pasada desgracia de las tantas que ha tenido Guerrero. Bueno, los cuatroteístas han perdido la memoria. Se les olvida hasta de dónde han venido, ¿no? Y de dónde vienen todos ellos. Pues volvamos a convocar a la solidaridad Ciudadana. de la ciudadanía, a que en este momento les extendamos la mano a nuestros hermanos, que es como tú decías, por desgracia, siempre en estos acontecimientos son la gente más humilde, la más pobre, la que sufre, la que vive las consecuencias. Y ojalá el gobierno pase de esta imagen de ineptitud, de falta de profesionalismo, de un presidente que llega hasta donde está atorada la carretera, cuando al otro lado están cientos y cientos de miles de personas pasando ese pedazo de carretera, viviendo una desgracia. Ojalá tengan la sensibilidad de estar allá ayudando a la gente que más lo necesita. Sí, y como dice Guadalupe, hay que solidarizarnos, hay que ayudar, pero tenemos que saber más o menos las dimensiones del drama, cómo ayudar. ¿Pusieron albergues? ¿No pusieron albergues? ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando en Acapulco? No tenemos la menor idea. Ojalá sea devastación física la que hemos visto, pero que no haya otro tipo de que no haya vidas pérdida humanas, pero sobre todo un plan de reconstrucción, porque muchas viviendas de la gente que está en las faldas de los cerros, que vienen los deslaves, o cerca de los ríos, se van a ver afectados. Necesitamos un programa de reconstrucción, porque Acapulco es el motor económico y social de Guerrero, y necesitamos que ese gran motor no se detenga, porque si no, doblemente sufrirían la gente más pobre. Oye, y Guerrero como que se ha convertido en uno de los estados, quizá el mayor símbolo de la consecuencia del desastre de las instituciones. Lo decía Guadalupe hace un momento, bueno, desbarataron las instituciones de apoyo para desastres naturales, de prevención, pero también en el tema de la seguridad. Hace 3 días emboscaron a unos policías. Sí, hombre. Mataron a varios, 13. llegaron a ayuda y luego tomaron prisioneros a otros, los torturaron y los ejecutaron 13. ¿Y quién responde por eso? El presidente no habla de eso. Sí, lo estamos investigando, por Dios. Pero además de los policías, porque yo estuve en Guerrero la semana pasada, Pablo Guadalupe, pero además de los policías hubo 2 asesinatos muy significativos. Uno de ellos de uno de los líderes de policías comunitarias en la zona muy crítico del gobierno en materia de seguridad, muy, muy complicado. Lo mataron en las oficinas del gobierno en Chilpancingo. ¿La oficina del gobierno? Sí, en oficinas del gobierno, oficinas gubernamentales en Chilpancingo. Lo asesinaron, un comando armado llegó, lo asesinó, 2
2 días antes de que yo estuviera ahí, había muchísimo miedo respecto a lo que estaba pasando. Hace 2 días, también previo a este huracán, estaba ahí Pablo y Guadalupe estaba también, reportaba el asesinato de un maestro de periodismo que también era muy crítico de los temas de seguridad pública. Y tenemos una alcaldesa que se sentó con parte de los grupos delictivos, que no ha sido removida de su cargo, que no ha sido sancionada, que compite todo el tiempo con la gobernadora en términos de sus eventos para ver lo que hacen. Y la verdad es que eso me parece que es el reflejo justamente de las cosas que no debieran verse en el gobierno. Aquí hay algunas imágenes de Acapulco. Y esta es la parte costera. turística, la Esta parte es la turística. costera, No sí, quiero claro. ver a Luis Donaldo Colosio y otras colonias populares que están en los cerros. Sí. ¡Santo Dios! Mira, Es nada más. que eso no es posible. Mira, ese es Sí, este hotel, ¿cómo se llama? el que era el Hilton antes. Y este es un edificio en construcción. Una de las plazas Yo más importantes. sábado y domingo estuve ahí. Y yo estuve el jueves, viernes. Fui a hacer una Qué bien se la asamblea. pasan. No, fui a hacer fuimos una asamblea. Y yo fui también a hacer el tema de Hicimos los... una asamblea del Poder como de Judicial. unos 800 personas, Mira, ¿qué de es eso? grandes amigos, mira nada más. A Óscar Atiel le mando un abrazo, nuestro cantautor, que Sí. estuvo en la asamblea. Ojalá estén bien, Sí, yo también a mis a amigos. mis amigas y Rafael amigos. Paco, Perla, Qué bárbaro. Carlos. A Evodio. Se ha ensañado la naturaleza y el desgobierno con el estado de Guerrero. Decía de manera elegante Adriana que se disputan en salir la alcaldesa de Chilpancingo y la autoridad estatal, la gobernadora, pero ellos son muy cercanos a grupos delictivos Claro. también encontrados, también diferentes. Hay algunos que están más cerca del ámbito del gobierno estatal, que es el grupo de los ardillos, y otro grupo criminal más cerca de lo que es la alcaldía de Chilpancingo, que son los tlacos. En esa guerra han matado muchísima gente y están 2 personas en el centro de esta tragedia, de esta guerra criminal, que son la gobernadora y la alcaldesa de la capital del estado. Miren, Guerrero es más o menos lo que estamos viendo aquí, un paraíso devastado por la naturaleza y por el desgobierno. Eso es lo que vemos. Y estamos viendo la parte turística, Turística. como bien decías. ¿Qué impacto habrá tenido esto? Ojalá y me equivoque, pero las partes populares, las colonias viven en las faldas de los cerros. Sí. Se producen muchos deslaves. Son lugares que desgraciadamente se permitieron que se fueran construyendo sin una planificación, pero bueno, ahí están. Y hoy en estas tragedias que le suceden de cuando en cuando a Acapulco, porque llegan muchos ciclones ahí por su ubicación geográfica, y qué tristeza que veamos al presidente varado en la carretera. Ni para atrás ni para adelante, paralizado. Es la imagen, Es la metáfora imagen de su gobierno. perfecta. Es del la descripción presidente. gráfica de La su gobierno. descripción gráfica de la tragedia que estamos viviendo doble, de una tragedia natural y de una tragedia de un gobierno ineficiente, ineficaz, sin profesionalismo, sin un trabajo serio, científico, que debió de haber ayudado a prevenir estas cosas. Bueno, Estar preparados. a ayudar es lo que nos toca en este momento y a no detenernos. Si el gobierno es un inútil, los ciudadanos son muy generosos. Sí. Los ciudadanos son gente que siempre sale adelante a defender a sus connacionales. Estemos atentos a los informes de la Cruz Roja Mexicana, Sí. de los clubes rotarios, de algunos otros Y de los asociaciones periodistas que han civiles. logrado llegar Claro. y que logran entrar, todavía están en esta parte que es la parte turística, donde hay cimentación. Fíjate, pero donde no la hay. Pablo, en esta foto que aparece ahí, se ve que el cielo está comenzando a despejarse. ¿Por qué no llegar en helicóptero? De los helicópteros de la mejor calidad que tiene la Marina y que tiene el ejército. ¿Por qué no llegar? Si no se mira ahí, por lo menos no se ve que el huracán ya pasó. ¿Por qué no llegar con los aparatos, con los
Cada rato se sube al helicóptero a buscar a mirar el Tren Maya. Bueno, tuvimos, Anda mirando el Tren Maya, voy que vaya y mire. Guadalupe, tuvimos Que una vaya y mire, tuvimos claro. una mascota de un equipo de béisbol que llegó a Tabasco en helicóptero. Pues sí. O sea, no es posible que el presidente no pueda usar los instrumentos del y Estado no mexicano. son cualquier helicóptero, los que tienen son de máxima seguridad, ¿verdad? No, yo no quiero que ponga a nadie en su vida en peligro, pero por lo visto, ahí hay manera de llegar. Claro que hay manera de llegar. Manera de llegar. Si se quisiera. Esperemos noticias y hasta tener un panorama más claro. Lo que se ve es No se terrible. Hay una versión de que se estaba abriendo la carretera libre, Sí, desde mediodía. ¿verdad? Es una versión y al parecer así es.